señores asambleístas, acabamos de escuchar algunos datos que en realidad son efectivos y reales para el país. Se nos decía que el país mantiene un déficit de 3.800 millones de dólares. Por otra parte, se decía que hay una deuda total de 52.000 millones de dólares. Y la pregunta es, ¿si necesita liquidez? Claro, pues, indudable, necesitamos liquidez. Pero para ello tenemos que tomar las medidas que corresponden. Y las medidas no solamente está a responsabilidad del pueblo por sus aspiraciones, las instituciones por innovaciones y el gobierno porque tiene que administrar correctamente las aspiraciones y la economía y según ello tener que satisfacer en todo lo que se refiere al campo social. Es por ello que frente a esta realidad necesariamente debemos ser objetivos y sabemos que como mandato constitucional del artículo 261 le corresponde al gobierno central en cumplimiento de su competencia exclusiva tratar sobre las políticas económica, tributaria, fiscal y encontrar todos los mecanismos que sean necesarios. Pero los mecanismos tienen que ser aquellos que permitan la facilidad para el emprendimiento, la facilidad para abrir un comercio, la facilidad para los empresarios, la facilidad para el comercio, la facilidad que se requiere en la apertura total de la economía. Pero eso poco se entiende. Por otro lado, indudablemente que lo que necesitamos para mejorar la economía es la producción. Tan simple como esto, la producción. Hablamos de la producción fundamentalmente agrícola, hemos hablado tantas veces aquí. El 60% de nuestro país es eminentemente agrícola. ¿Por qué no seguimos el ejemplo de Holanda, en donde está abasteciendo en un territorio que es la mitad del Ecuador a toda Europa? Yo creo de que la planificación que existe en nuestro país no es la adecuada. No existen los planes de recuperación del área rural. No existe la planificación del agro. No existe la planificación para los créditos. Recuerdo, señor presidente, y estuvimos con usted cuando tratábamos la ley de fomento productivo en el año pasado, en este año. Y se había tratado y se había indicado que para la reactivación económica de más del 50% de los ecuatorianos era mejorando los créditos y que esos créditos no pueden pasar del 5.5% de interés y que solamente así podríamos reactivar especialmente a los pequeños productores. ¿Dónde están las grandes industrias?, me pregunto. Bueno, por allí se está satisfaciendo en algo por lo menos para reducir impuestos, para tratar de importar los insumos, la materia prima y a lo mejor para poder buscar mayor inversión. Por otro lado, sí, todo lo que se refiere a la eliminación del pago anticipado del impuesto a la renta. Lo venimos pidiendo desde hace mucho tiempo atrás, porque era tan perjudicial que llevaron a miles de comerciantes, especialmente en la frontera, a la quiebra, porque tenían que pagar algo que nunca comercializaron,
que invirtieron a lo mejor una mínima cantidad y les cobraban a lo mejor por 10 veces más. Creo también, señor presidente, de que es importante pensar en el impuesto a la salida de divisas. También vamos a beneficiar a una gran multitud, especialmente en el comercio. Pero también tenemos que hablar sobre el tema de la ley orgánica, la reforma que se hace a la ley orgánica de telecomunicaciones. Estamos absolutamente de acuerdo en ciertas partes. Lo que no estamos de acuerdo es que haya ese sentido de equidad, que es lo que nosotros necesitamos como ecuatorianos. Equidad en la distribución de los recursos, equidad en la distribución de todo lo que es la telecomunicación y la comunicación igualitaria para todos los rincones del país. Eso no existe. Uno de los asambleístas nos hablaba ya qué va a pasar con el Internet si suben los impuestos. A lo mejor no se va a dar cobertura. Entonces, ¿cómo va a mejorar la educación en las áreas rurales, allá en la frontera o allá en la Amazonía? Es imposible. Por eso no estaríamos de acuerdo. Quiero hablar también, señor presidente, sobre el tema de la minería. La minería ya se ha dado una explicación aquí, pero hay una circunstancia muy especial. De mi provincia del Carchi se sacó material pétreo por miles de toneladas, salió por Guayaquil y fue a parar con droga en España, confirmado. Pero por otro lado, desde Zamora, en Mirador, se están sacando miles de toneladas de material minero y no se conoce cuánto es el rendimiento de esos millones de toneladas. No se conoce cuál es el mineral o el metal que se está saliendo allí para poder determinar utilidades al final. Yo creo que allí está una forma de recuperar el dinero. En la minería, que se haga una revisión de todos los contratos, que se haga una revisión de todas las concesiones, porque están calificadas de reservado, de secreto. Allí es donde podemos recuperar más dinero y tenemos que evitar más impuestos. Yo creo, señor presidente, también tenemos que hablar de las regalías de la situación minera. Mi provincia está considerada también como una de las mejores y más grandes minas que hay en el país para el futuro. Pero no se habla de las regalías. En la ley actual se está recibiendo el 60% y en la propuesta se está dividiendo el 50% y que vaya al Estado y el 10% que vaya para los gobiernos autónomos descentralizados. No puede ser esto, señor presidente, señores asambleístas. Ya hemos sido sancionados, castigados o engañados, si vale el término, por este gobierno, que se ha hecho ofrecimientos y nunca se ha cumplido. Y por ello pido, señor presidente, para que lo que se refiere a todo lo que es regalías, vaya el 50%, como ya está allí en el artículo 387, que vaya el 50% para los gobiernos autónomos descentralizados. Caso contrario, va a haber una grave resistencia por todos quienes están de una manera directa o indirecta afectados. Ojalá se escuche. Por otro lado, habíamos hablado ya del sector agrícola. Bueno, esperemos que se cumpla con el tema de los créditos, es indispensable. Pero también tenemos que hablar
sobre el seguro social. Se está pidiendo la autonomía, se está pidiendo que haya el fortalecimiento, se está pidiendo que haya y ponga la cuota que le corresponde al Estado. Caso contrario, el Servicio Social Nacional progresivamente se está debilitando y no sabemos hasta cuándo pueda atender. Y dentro de ello, desde luego, que está perjudicado el Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas y también de la Policía. Son instituciones que salieron del Seguro Social Nacional tratando de buscar un mejor futuro, pero todo con el apoyo del gobierno, pues. Caso contrario, no se podría subsistir. Esperemos, entonces, que para ello haya la recuperación, especialmente de aquel dinero que a través de miembros y especialistas de la ONU están haciendo el seguimiento y que no se ha recuperado un solo centavo. Allí está otra cantidad de dinero para poder evitar este déficit de 3.200 millones. Yo creo, señor presidente, que es importante que se atienda estos pedidos y que haya una distribución justa, equitativa para todos los ecuatorianos, especialmente para los lugares de frontera, donde ya está escrito en algunas leyes el trato preferencial, y de preferencial no se ha obtenido absolutamente nada. Aspiro que con este proyecto de ley se cumpla en algo lo que nosotros necesitamos. Gracias, señor presidente. Intervención del asambleísta.